Entonces, Disculpa que los Sí. interrumpa. es Te vas a pesado. Sí, sí, sí. Sí, es algo muy común aquí. Me imagino. Justamente antier estaba hablando de eso con mi hermana porque fue de vacaciones y una de sus amigas, ahorita con lo del huracán, se fue a Cancún y luego ya fue a Mérida. Luego seguimos platicando. Sí, perdón. Ok, ok. 2 minutos y comenzamos. ¿Apago todo? Sí, por favor. El tamaño del Más vale, niño, que le escribas poesía a diario, poesía que la excite, que le escribas más poesía de lo que yo. Buenas noches, estimados amigos, público que se conecta a través de la página del Consejo Mexicano para la Ciencia, la Educación y el Desarrollo Social. En esta ocasión tenemos el honor de presentar Las palabras de plomo de José de la Serna,
un escritor y youtuber mexicano que contextualiza la realidad muy a su manera, bajo la dinámica que genera los nuevos medios de comunicación. De la Serna ha proporcionado contenidos literarios en las redes sociales y con ello ha generado más lectores, interés por la poesía y la provocación por escribir, bajo la dinámica que ahora generan los nuevos medios de comunicación. Su obra se dio a conocer en 2015 con el poemario De amor y otras muertes horribles, y al año siguiente publicó su primera novela, Corina, la terapéutica del pecado. Posteriormente, en el 2017, presenta su tercer libro llamado En nombre de las diosas. Vale la pena mencionar que de la Serna también es psicólogo, director y guionista de documentales y cortometrajes, entre ellos La tesis del diablo, en el 2012, y El toro, del 2014. En 2013 fungió como expositor del taller Guionismo y Estructura Literaria para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en 2014 fue escritor y editor de la revista digital UNAM Sin Prejuicios. Además, ha sido invitado a dar una plática TEDx en la Universidad de las Américas Puebla, en donde tuvo la intervención de temas poco convencionales en el marco de la poesía y la búsqueda de conocimiento para nombrar realidades. Hoy tenemos el honor y está aquí con nosotros José de la Serna. Adelante, José. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y pues bueno. Bien. Vamos a comenzar con una pregunta. Esta charla va un poco relacionada con la educación y temas que tengan que ver con eso. Y bueno, José, en primer lugar, existe una alegoría de Platón que se llama el mito de la caverna, en la cual se ven a hombres dentro de una especie de cueva en donde otras personas le transmiten imágenes a través de la luz de una fogata. Y esa es la única realidad que conocen del mundo exterior. ¿Crees que eso refleja un poco la situación actual de la educación? Creo que Platón iba un poco más allá y creo que refleja la situación de la realidad y cómo nos enfrentamos a la adquisición de conocimiento, no solamente en la educación, o sea, estoy hablando de la educación escolarizada, las escuelas y las instituciones educativas, sino cómo adquirimos cualquier clase de conocimiento y cómo nos enfrentamos a la realidad, más que solamente hablar de la educación. Entonces, está relacionado, pero es un tema mucho más complejo y más profundo que nos habla de la dificultad para acceder y para contactar con un conocimiento real. No sé si me explico. Sí, claro. Bueno, en esta caverna se venían hombres dentro de esa cueva y le transmitían imágenes. Entonces, al salir de la cueva, parecían cegados completamente, ¿sí? Entonces, pues es un poco de lo que se ve ahorita en la educación, que al salir de la educación pues universitaria, estás completamente cegado de lo que es la realidad, ¿no? Te compran una realidad pues completamente diferente a lo que es el mundo, ¿no? Sí. Bien, ¿qué crees que tendría que ser la educación hoy en la actualidad? ¿Tendría que ser la educación? O sea, ¿cómo tendría que ser la educación? No sé. O sea, la respuesta es que no sé, no tengo idea cómo tendría que ser la educación, pero sí sé que lo que tendríamos que buscar en el proceso de adquisición de conocimientos es que esos conocimientos nos liberen, nos hagan personas independientes, autónomas, autosuficientes, capaces de enfrentar la vida, es decir, de generar mejor calidad de vida de manera directa. Porque pareciera que el conocimiento que adquirimos en las escuelas quedó hace mucho tiempo al servicio de los valores económicos.
Por lo tanto, cuando salimos de la universidad, solamente sabemos funcionarle a la industria. Y entonces la gente, cuando entra, las personas, cuando entramos, los estudiantes, cuando decidimos emprender este viaje que es una universidad, lo hacemos por los motivos incorrectos, que es tener trabajo y sobrevivir, cuando debería de ser una ganancia secundaria. Y solo servimos en la industria. Entonces estamos generando mano de obra barata, pero no por ello mejor calidad de vida, independencia, autonomía, pensamiento crítico, poder de creación, de transformación de nuestro entorno. Nada de eso existe en la educación actual. Y estoy hablando no de la educación, del concepto de educación, sino del concepto de la educación escolarizada, de las universidades, de la institución que se ha formado con el pretexto de la educación, porque definitivamente, bueno, al menos eso pienso yo, no creo que las universidades estén brindando educación, o no del todo, porque solamente estamos generando mano de obra barata, porque al final es lo que le interesa a la industria, y para ello estamos trabajando. Entonces, se volvió todo un gran engaño. Creo que ahora es tan difícil encontrar a Dios en las iglesias como encontrar educación en escuelas. Muy bien, José. En gran parte de tu discurso, de tus textos, pues se basa en hacer eso que te apasione y no traicionar tus ideales. ¿Qué nos puedes decir al respecto a esto? ¿Me podrías repetir? No sé qué pasó. Creo que no te escuché, se desconectó. Mucho de tu discurso se basa en hacer lo que te apasione y no traicionar tus ideales. Coméntanos al respecto de esto. Creo que lo que le da sentido al mundo, a nuestra realidad, es la escala de valores que podamos llegar a desarrollar y a adquirir. Y esta escala de valores solo la podremos encontrar, porque la escala de valores no solamente es eso, no solamente es una escala de valores, sino que somos nosotros. Esa escala de valores conforman conforman en las bases más profundas a lo que llamamos el ser. Y por lo tanto, esa escala de valores la adquirimos a través de desarrollar un trabajo y tener una liga con ese trabajo, con el resultado de nuestro trabajo, una liga creativa. Es a través de la creatividad y del resultado de nuestro trabajo que nos podemos observar a nosotros mismos y tener una escala de valores. Por eso, cuando encontramos algo que nos apasiona, estamos desarrollando lo que somos, estamos creciendo, estamos construyéndonos como personas, como ciudadanos, como seres, como personalidades. Y ahí es donde podemos encontrar algo más valioso que cualquier valor económico. Entonces, es una relación muy íntima para darle valor a lo que somos, para encontrar qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y entonces, pues ese es el trabajo creativo. Claro. Se dice que el conocimiento libera al hombre o debería liberar al hombre, no hacerlo una pieza única del sistema, ¿no? Entonces, una parte importante de ese hombre y de ese conocimiento, pues es la creatividad, ¿no? La creatividad y cómo funciona en el mundo, ¿no? Sí, claro, claro. Es un poco como, o sea, es encontrar qué somos. Y al final no somos simplemente por existir, somos a través de nuestro trabajo. Y entonces ahí viene la importancia de la creatividad, del mantenerse activos, de intelectualmente
ejercitados. Y eso lo vamos a encontrar pues en nuestro trabajo, en nuestra mano de obra, en nuestro poder de crear y de desarrollar una escala de valores que conforme un mundo, una realidad, una forma de pensar las cosas, y eso es una forma de aproximarse a la realidad. Muy bien, José. Mucho se ha hablado acerca del arte, de la literatura y de que en ocasiones la educación o el sistema educativo mexicano pues no le pone como mucho énfasis a la parte de arte o de la literatura, ¿sí? Entonces, no sé, ¿cómo ves tú el sistema educativo con relación a esto precisamente, al arte? Pues es que en realidad ninguna institución educativa está interesada en promover el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo integral del individuo, porque, o sea, y estoy hablando de ninguna institución educativa, en ningún gobierno, en ningún país, en ningún momento de la historia. Pero funciona porque el hecho es que nosotros hayamos creído o comprado la idea de que la educación es para cultivarnos. En realidad, la educación está ahí para adiestrarnos, para funcionar en una sociedad que se rige en base a la producción, al capitalismo. Entonces, no es algo exclusivo del sistema educativo mexicano. Es un plan, es la gente que son dueñas de nosotros, que son dueñas del mundo. Las personas que han dominado todo. Y entonces creo que la tarea no es del sistema educativo, sino que nunca va a salir del sistema educativo, sino va a surgir del individuo, de las personas, del trabajo, de nuestra construcción y de pues la voluntad que podamos llegar a tener de crecer, construir y entender nuestro mundo, subsistir, sobrevivir y hacer nuestras trabajar diferente nuestra realidad. Entonces, no sé si tenga algo que ver la educación con el sistema educativo, porque no está planeado para eso. Y nunca lo va a estar. Bien, nos dicen que la creatividad es lo único que nos hace especiales en el sistema, ¿sí? Así como tú, como muchos escritores, pues buscan trascender, ¿no? A partir de sus creaciones, buscan, como tú lo mencionas en algunos escritos, ser dioses, crear algo y dejar un legado. Ajá. ¿Qué nos dices al respecto? No sé si la creatividad sea algo que nos haga especiales, porque en realidad la creatividad la tenemos todos. También la creatividad no es precisamente, no nos va a llevar a convertirnos. Bueno, es que tal vez yo lo dije de una manera muy poética en alguno de mis textos y por eso ahora lo mencionas, pero no creo que nos lleve a convertirnos en dioses como tal, pero sí nos puede llevar a trascender a nuestra persona, la forma de pensamiento, trascender en las generaciones. Pero supongo que eso es ya toda una circunstancia aparte. Muy bien. ¿Qué es para ti el arte y la literatura, José? Creo que el arte es una forma de conectar y del conocimiento de la experiencia humana. Es una forma de conectar con qué es la experiencia humana, qué es estar vivo, qué es tener conciencia. Entonces,
yo diría que el arte es ese reflejo, es un espejo en el que nos podemos ver y adquirir dimensiones, profundidad, escala, magnitud y dirección en nuestra vida. Es el sentido, porque a través de eso podemos darle sentido a nuestro mundo, a nuestra realidad, que pudiera ser ficción en todo caso, pero eso no deja de ser real. Entonces, pues, ¿qué es? Creo que es eso, es una manera de conectar con nosotros mismos, con la existencia, con la humanidad, con nuestra persona. Ok. Hace unos días o semanas mencionaste en tus redes sociales acerca de un reto, de un reto. Cuéntanos en qué consiste ese reto, cuáles son pues sus principales características, ¿no? Ujú. Es un reto de creatividad, hay que escribir una cuartilla todos los días, tomar una fotografía, hacer 45 minutos de ejercicio y leer 10 páginas de cualquier libro. En eso consiste el reto durante 90 días. Bien, este reto ha sido pues muy importante en estos últimos días en tus redes sociales precisamente porque pues se nos ha pedido muchas veces que escribamos, ¿no? Que a lo mejor no tengamos nada que decir, pero que busquemos la manera de expresar lo que hay dentro, porque así como tú lo mencionas, eh, hay cosas dentro de ti que necesitan salir y precisamente la escritura es una forma de cómo ir sacando todo eso que hay dentro de ti, ir deshaciéndote y irlo plasmándolo para ir trascendiendo precisamente, ¿no? Sí, no sé si precisamente sea una manera como una válvula de escape, cosas que tengan que salir, más que cosas que tienen que entrar. Creo que el lenguaje es una gran herramienta para conocernos a nosotros mismos y es a través de darle orden a las ideas, a través del lenguaje, que podemos vernos de nuevo con el resultado de nuestro trabajo creativo, somos nosotros. Entonces, al escribir, se ponen en orden nuestras ideas y podemos construir lo que somos. Entonces, también no siempre es una manera de evacuar, sino es una manera de ingresar conocimiento y darle orden a lo que somos y a nuestra persona. Muy bien. José, ¿crees que al sistema educativo le convenga una sociedad educada? No, para nada. Es que no es el sistema educativo, es al modo en el que se gobierna el mundo. Nadie, ningún país algún día va a querer una población con pensamiento crítico, educada y autosuficiente. Lo que se necesita es personas dependientes que necesitan esos trabajos. De otra manera, ¿quién en su sano juicio iría a trabajar para enriquecer a otro y además tener que hacerlo durante 8 horas diarias en un trabajo que es absolutamente horrible? Nadie tomaría los trabajos si no estuviéramos obligados por la economía. Muy cierto. Y también nos venden esta idea de que el mejor preparado, el que tiene una maestría, algún doctorado, pues va a poder desempeñarse mejor que otras personas, ¿no? Entonces, nos venden una idea de que estudia, 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 porque vas a poder ocupar los mejores puestos o obtener los mejores sueldos, cuando en realidad no es así, ¿no? Además que los mejores puestos, pues ¿cuáles son? Siguen Cierto. siendo, siguen siendo una basura. Nos dicen en Facebook, trascender creo que es uno de los deseos más primitivos del ego. En la búsqueda de la trascendencia podemos crear cosas únicas.
El lenguaje crea el mundo y es por eso que debemos desarrollarlo, ¿cierto? Sí, claro, el lenguaje crea no al mundo, nuestro mundo, que al final es el único mundo que vamos a conocer. Va a desarrollar nuestra ficción y además de eso desarrolla nuestra persona. Muy bien. Nos gustaría que nos pudieras leer algo, José. Ok, Todo el público te aclama. perfecto. No sé si se está cortando mi señal o solamente estás apagando tu cámara. Apago mi cámara para que te puedas ver completo. Ah, ok, ok. Solo de repente siento que estoy hablando solo. Ok, pues un poco es una reflexión acerca del arte. Y está relacionado con la pregunta que hacían hace rato sobre qué cosa creo que es el arte. El arte es una expresión de la metáfora que somos, de la ficción que creemos y creamos, de la fantasía que vivimos. La vida en el humano es una experiencia más que un evento de orden biológico. Es una experiencia más que un evento de orden biológico. El arte, como expresión de la experiencia vital, está mucho más cerca del entendimiento humano que cualquier ciencia positivista, porque creo en realidad que el arte es una ciencia. Tal vez no es una ciencia en el campo del positivismo, pero es una ciencia que explora la experiencia humana, la experiencia vital, qué es lo que somos, hacia dónde vamos, qué es el mundo desde una conciencia que se percibe a sí misma, desde una idea que se observa a sí misma, que es muy diferente a la idea de el humano como, o la persona, el individuo, como un evento de lo biológico, de un cuerpo. El arte expresa de manera particular desde ese ojo que se ve a sí mismo en un espejo de agua, desde aquello que verdaderamente constituye al individuo. Se expresa en un lenguaje metafórico y, difícilmente, si no imposible, se logra hacer una traducción fidedigna que se pueda leer o separar en partes para ser analizada. Repetida, experimentada, generalizada en un objeto de estudio como el que pretende el método científico. Creo que eso expresa de manera mmm, adecuada qué es lo que pienso respecto al arte. Muy bien, José. Nos preguntan, ¿cómo has llevado en tu persona la educación en general como tu persona, con tu entorno? ¿Qué tanto crees que impactas en las demás personas? A ver, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Cómo has llevado en tu persona la educación en general, con tu persona, con tu entorno y qué tanto crees que impactas en las demás personas? Pues creo que la he llevado de la mano con mi trabajo. He aprendido mucho acerca de mí y de la manera en la que funciono con el mundo a través de escribir, de la fotografía, del cine, de la literatura, de leer, de viajar, de discutir, de debatir, de entablar diálogos, que me parece sumamente importante. Pareciera que ahora en las escuelas lo que es más importante es que estés sentado y callado, cuando en realidad el conocimiento nunca va a surgir de quedarte callado o de quedarte sentado. Más bien, el papel que nos dan como título significa que nos quedamos durante 8 horas diarias sentados y callados durante 5 años, lo cual es una indicación para la empresa, para la industria, de que somos obedientes y que vamos a funcionar de manera adecuada y que nos pueden poner a hacer lo que sea, porque nosotros no vamos a promulgarnos con lo contrario. Muy bien.
nos preguntan, ¿cómo involucramos a los niños en el pensamiento crítico? Híjole, es una pregunta bastante complicada, pero pareciera que la única labor que ha llevado adecuadamente las escuelas es apaciguar, dormir algo que parecía imposible, dormir la curiosidad nata del humano. Un niño es curioso por naturaleza y así enfrenta al mundo y así va aprendiendo. Pero en las escuelas se les dice, quédate callado, quédate sentado y si te paras, pues te damos medicina para que estés drogado todo el día y puedas estar callado y sentado, porque es lo que requerimos de ti. Entonces, ¿cómo hacerlo? No hay que hacer nada. Lo complicado es lo contrario, que un niño no se involucre con su mundo, con su entorno, pero pues les damos estas cosas que es la escuela, que es un terrible, yo creo que, no sé si en algún punto vayamos a voltear atrás en la historia y veamos el horrible crimen que son las instituciones educativas, pero si algún día lo hacemos, voltearemos y veremos esto como un gran holocausto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, nada. Los niños ya son curiosos por naturaleza. El humano ya es curioso por naturaleza. Ya hay un pensamiento crítico. De lo que se trata es de no drogarlos con escuelas, religión y el contenido de los celulares, Instagram, Facebook y pues la basura que inunda los medios de comunicación. Muy bien. Es que pareciera que el sistema educativo es como esa canción de Pink Floyd, ¿no? De un otro ladrillo en la pared, de que Claro, todos somos iguales, todos debemos aprender esto, y todos deben de marchar así, y todos deben de formarse así, y todos tienen que ir bien vestiditos así, y cuando la realidad es que no, ¿no? En un salón hay 30 niños, y pues cada niño es un mundo, ¿no? Cada niño tiene una revolución en su cabeza, ¿cierto? totalmente, totalmente. Y ahora también la pregunta es, ¿queremos lo contrario? ¿Nos podemos enfrentar a una sociedad que se construye con individuos y pensamiento crítico? ¿Nos podemos enfrentar a no vivir en una sociedad que se rija por esos valores? Creo que estamos tan adiestrados que incluso tenemos miedo de pensar en lo contrario, porque tan solo nos da miedo pensar en que nuestros hijos no vayan a las escuelas o no crezcan con una religión. Claro, y precisamente eso es lo que hemos estado viendo, pues a raíz de la situación sanitaria por la pandemia, ¿no? Que todos los niños están en casa y que, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar en un salón de clases que en casa, encerrados. ¿Por qué? Porque, pues, o no tienen las habilidades para poder enseñar a los niños, o realmente no hay el interés por enseñar Yo a creo los que, niños. yo creo que más bien no hay el interés y además no tenemos el tiempo para educar a nuestros hijos, porque la industria de nuevo absorbió todos los espacios, todos los valores económicos absorbieron cualquier otra clase de valores. En realidad nosotros no criamos a nuestros hijos, pagamos para que sean adiestrados, lejos de nosotros. Imagínate qué tan lejos ha llegado la educación, la institución, no la educación, la institución para lograr que los padres entreguen a sus hijos a estas cárceles para tener tiempo de trabajar. Realmente es triste, ¿no? Y también esta situación, pues ha dejado a la luz muchas, pues precariedades que se viven igual en casa, ¿no? Porque la indicación es que los niños estén en casa, guardados, aprendiendo, y que los papás les estén enseñando, cuando en realidad, pues a lo mejor ni siquiera hay una televisión, o no hay la economía para mantenernos encerrados, y el papá pues tiene que salir a buscar trabajo, ¿no? Y el niño pues igual a ser funcional dentro de la sociedad, ¿no?
fuera por la pandemia, que de todos modos las personas no lo harían. ¿Me explico? Porque no hay el tiempo, no hay el dinero, porque ni siquiera se necesita una televisión, no se necesita un celular, pues estudiando, estarles dando atención, pero no tenemos tiempo para poner la atención. No queremos tener relación con Ande. Además, no tenemos las herramientas, lo cual indica que llegamos a ser padres sin ninguna habilidad, sin ningún conocimiento para la crianza. Pareciera que ser padre o ser madre es un accidente y hay que pagar para que se arregle. Claro. Bien, un comentario. Tal vez las instituciones educativas no buscan generar un pensamiento crítico, pero aún así llegan varios pensamientos de rebeldía la mente de cada joven. A ver, otra vez. Tal vez las instituciones educativas no buscan generar un pensamiento crítico, pero aún así llegan varios pensamientos de rebeldía a la mente de cada joven. Igual nos comentan, la economía está cambiando, pero ya no se necesitan tantos trabajadores en las fábricas como se les requería en esa época. Por lo tanto, quizá el sistema educativo evolucione naturalmente, solo quizá. Yo creo que es una oportunidad, esta situación sanitaria es una oportunidad para que la escuela evolucione, ¿no? Así como tú lo mencionabas, tenemos una escuela que no ha cambiado en lo absoluto en siglos, que así como se educaba en 1980, así sigue funcionando en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario, pues, que la escuela evolucione, pero siempre y cuando las condiciones estén, ¿cierto? Es que las condiciones para que la escuela, la institución educativa evolucione y cambie para bien de nosotros, no están y no se van a dar. Porque lo que necesitamos es mano de obra. Es algo que creo que no llegamos a comprender, que a la educación, a las instituciones, no les importa. No solamente no les importa, no quieren en lo absoluto un pensamiento crítico. Y claro, siempre habrá individuos que surjan de ahí con un pensamiento crítico, pero no fue por una circunstancia en torno a la escuela, fue por una circunstancia en torno al individuo. Pero nunca va a salir de ahí y la escuela nunca va a evolucionar porque está al servicio de los valores económicos. Las escuelas se privatizaron hace mucho. Nos están educando para funcionar, para trabajar, para hacer mano de obra barata. Y ninguna escuela quiere lo contrario. Nos educan para servirles. Son nuestros dueños. Somos esclavos. La escuela no va a cambiar mientras eso exista. Les importa nada en lo absoluto. No les importa su calidad de vida, la calidad de vida de nosotros como individuos. Y nunca lo va a hacer. Porque este monstruo llamado capitalismo, llamado industria, llamado nuevo orden, lo que quiere son esclavos. Quiere que tú les trabajes por míseros 200 pesos al día. Es lo único que les importa. No les importa otra cosa. La institución está en contra del individuo. La institución hace una masa, un pegote de individuos. Por eso nos uniforman, por eso nos enseñan a quedarnos sentados y callados. Nunca en ningún lugar va a surgir una educación buena mientras nos tengan encerrados en esas cárceles, mientras nos estén preparando para ir a trabajar a otro lado. Jamás. Debemos de dejar de tener esperanza en las instituciones educativas. Cero.
Nunca van a querer cambiar ellos, porque claro, viven como reyes a partir de nuestro trabajo. Y lo único que tienen que hacer es poner una universidad donde se nos va y se nos enseña a arreglar sus máquinas, a trabajar en su línea de producción, a enriquecer a otras personas. ¿Por qué si yo me estoy enriqueciendo? ¿Por qué querría que mi mano de obra barata se vuelvan individuos con pensamiento crítico, autosuficientes, que puedan generar en su propia casa su electricidad, su alimento, que puedan cuidar su salud, que tengan conocimientos de relaciones interpersonales, que tengan conocimientos de alimentación, que tengan conocimientos? ¿Por qué querría yo? Si mi negocio es tener un hospital, ¿por qué querría que las personas estuvieran sanas o supieran cómo cuidar su salud? ¿Por qué querría, si yo vendo comida chatarra, por qué querría que aprendiéramos nosotros a comer bien, a vivir bien? ¿Por qué si yo vendo electricidad, si yo vendo petróleo, por qué querría que tú aprendas a vivir con energía del sol gratis? En lo absoluto. Las escuelas nunca van a cambiar. La escuela es un mal necesario, ¿cierto? No creo que sea un mal necesario, creo que es un mal que funciona a la gente millonaria, a quienes se enriquecen de nosotros. No nos funciona a nosotros. Para nosotros no es necesaria. Claro. José, ¿cuál es tu concepto de libertad? Pues creo que la autosuficiencia, la, la dignidad que podamos llegar a alcanzar en nuestra vida, depender cada vez menos de otras personas. Eso, en la medida en que sea posible, porque claro, hay limitantes biológicas, no solamente sociales. ¿Cómo podríamos generar una libertad de pensamiento? Leyendo, conectando con nuestro trabajo, observando qué es lo que somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cómo podemos liberarnos en mayor medida de las circunstancias que nos constriñen, la educación, una educación real, pero eso solamente puede salir de nosotros mismos. Leer, el lenguaje es la llave de acceso a cualquier conocimiento, al conocimiento acumulado de toda la humanidad. Es la única salvación que tenemos, leer, escribir, conectarnos con lo que han vivido otros humanos a través de la historia. Muy bien, José. Un poco de lo que se habla en Un Mundo Feliz, ¿no? De Aldous Huxley, Ajá. donde se plantea una realidad completamente diferente a lo que hoy en día vivimos, ¿no? Y a lo mejor hace un año, pues no creíamos que esta situación nos iba a cambiar el mundo y que ahorita pues ya no podemos salir a la calle sin cubrebocas, no podemos salir, ir a los supermercados, no podemos saludar, no podemos abrazar, no podemos besar, ¿no? Entonces, realmente la sociedad se está transformando. José. Realmente, perdón, se, se, se cortó un poco. Ok. La pregunta es si realmente la sociedad se está transformando. Ajá. Pues, pues es que sí, en muchos sentidos, aunque no sé si esa transformación en realidad nos esté beneficiando. Creo que cada vez ha evolucionado más los sistemas de control y la incapacidad del individuo para generar sus propios recursos, generar su independencia. Hace algunos días platicaba yo antes de estudiar psicología estudié ingeniería en mecatrónica y estaba platicando con uno de mis compañeros y le preguntaba, se descompuso mi calentador, mi boiler, y le preguntaba, oye, pero ¿cómo funciona? Y no teníamos ni idea cómo funcionaba el boiler.
Y supuestamente somos ingenieros, imagínate. Entonces creo que cada vez es más complicado. Se ha vuelto más dependiente el, el individuo, el ciudadano. Sí, claro, José. Léenos algo. Ok. Ok, voy a leer un cachito de este, es como un pequeño ensayo que habla de la escuela como institución. La educación institucionalizada ha jugado un papel muy importante en coartar las libertades del individuo, sumirlo en una profunda ignorancia y dependencia. Las escuelas, la educación obligatoria y gratuita, se ha puesto como meta crear, formar ciudadanos incapaces de generar conocimiento que les permita una mejor calidad de vida, autonomía en el empleo y opciones de trabajo, así como soltura económica. Las escuelas han estado al servicio del sistema de producción económico y de consumo. En el momento en que el capital, el consumo y la producción desmedida se colocaron como ejes rectores de las sociedades, como guías y metas, las escuelas vendieron cualquier ideal o materia de enseñanza. Se transformaron en la guardería de medio tiempo que adiestra a la población para hacerles funcionar dentro de las corporaciones transnacionales y manufactura. Las escuelas y universidades comenzaron a generar contenidos que capacitaran a las sociedades con habilidades dentro de la industria. La privatización de la escuela sucedió hace mucho, porque quedó al servicio del sistema económico. Se compró sin haber dado un solo centavo. La información que se presenta en la escuela como conocimiento necesario sirve simplemente para hacer una sociedad de esclavos trabajadores. Si al finalizar la educación institucionalizada y estandarizada, que ya es un error de entrada enseñar lo mismo, independientemente de la situación o condición, la gran y casi única opción como ciudadanos es obtener un empleo, conseguir un jefe, un salario y básicamente un dueño. Si al educarse las opciones se reducen a trabajar para alguien más, ¿qué sentido tiene educarse? Si la educación no sirve para otra cosa que transformarse en empleado, ¿no estamos haciendo esclavos a los estudiantes? Bueno, ese es un cachito de algo que escribí hace ya 3 años. Muy bueno, porque sí está reflejando realmente, pues un poco de lo que es la educación en México, ¿sí? Nos preguntan, ¿qué te llevó a tomarte, qué te llevó a tomar la libertad de dedicarte a esto? ¿Cuál fue tu impulso? En realidad no lo sé a ciencia cierta, solo en la carrera de psicología estudié cine digital y mi tesis fue una película, este, y al terminarla me quedó una sensación tan agradable que solamente estaba pensando en hacerlo de nuevo, hacer más cine, escribir más, este, conectar con las personas en ese medio creativo, en ese proyecto, me fue muy gratificante. Y de repente se me olvidó que tenía que buscar trabajo y cuando me di cuenta, ya estaba vendiendo mis libros, ya tenía mi película trabajando en festivales de cine, ganó algunos concursos, me llegó dinero de ahí y se me olvidó por completo que existía la opción de salir a buscar trabajo en algún lugar, más que crearlo yo mismo. Entonces, creo que esa labor solo fue resultado, o el que yo encontrara esta situación en donde estoy trabajando vendiendo mis libros, solo se dio gracias a todo el trabajo que hubo antes, a todo ese empeño que puse en escribir, todo el tiempo que pasé trabajando en revistas, en cine, en libros, etcétera. Muy bien, pues ciertamente la tecnología
pues sí ha venido a impactar prácticamente a todo el mundo, ¿no? Y no sé en tu caso si las redes sociales fueron un punto importante en tu carrera. ¿Cómo fue? Porque fue un boom, cuando tú comenzaste o cuando se empezó a saber de ti, pues fue un boom, ¿no? Entonces ya te veíamos por todos lados y todos te escuchábamos. Cuéntanos un poco de esto, ¿cómo fue? Pues sí, claro, también hay ahí un factor de suerte y de, pues las nuevas tecnologías me ayudaron demasiado, pero supongo que es una herramienta que utilicé. ¿Crees que en la actualidad pues sea una oportunidad para los nuevos proyectos independientes? Sí, totalmente. Aunque también no sé qué tanto, porque la manera en la que funcionan las redes sociales es otro tema. El contenido que se promueve, Facebook, Instagram, eh, no sé cuántas otras redes sociales haya, TikTok, YouTube. Todas estas redes sociales promueven cierto contenido y los algoritmos pueden llegar a ser muy restrictivos. ¿Que es una herramienta? Sí. Que dentro de esa herramienta no haya trampa o un movimiento extraño con el cómo se desenvuelven los productores de contenido, los creadores de contenido, eso es como tema aparte. Sin embargo, siempre van a estar como una herramienta hasta ahora. Claro. ¿Qué le recomendarías a un joven que quiere dedicarse a escribir? Pues escribir, No hay otra. pues es que, ¿qué otra cosa se puede hacer? O sea, porque siento que cuando hacen esta pregunta, más va más enfocada a cómo hago que se conozca mi trabajo, más que a qué hago para escribir bien o mejorar como escritor, no sé. Entonces siento que, pues, si lo que quieres es escribir, escribe. Claro. Y te comento esto porque al trabajar en educación superior, pues nos llegan jóvenes que pues realmente tienen una, ¿cómo decirlo? Un rezago, eh, pues cañón, ¿no? Un rezago cañón en cuanto a la escritura, ¿sí? Entonces, pareciera que en primero o segundo de primaria te enseñan a escribir, ¿no? Y ya escribes tu nombre, puedes crear oraciones, pero ¿qué es lo que pasa? Que llegas a preparatoria, universidad, y no logras dominar el lenguaje, ¿sí? Entonces, eh, pues no sé si es el sistema educativo, si es la escuela o es el sujeto, ¿no? Pues supongo que también hace falta mucha estimulación. Este, y es que también hay edades críticas en donde la estimulación cognitiva, la lectura, van a venir a marcar una diferencia abismal entre alguien que su primer libro fue a los 6 años y alguien que su primer libro es a los 20 años. ¿Me explico? Siempre se puede aminorar ese rezago. Sin embargo, si una persona que comenzó a leer a los 6 años y no paró con la lectura y tiene 400 libros leídos a sus 20 años, difícilmente la puede alcanzar alguien que llegó a sus 20 con 2 libros. ¿Me explico? Es cuestión de cómo estamos formando familias, cómo estamos formando sociedades, qué pasa en las escuelas, por qué no estamos pidiendo la lectura como elemento básico, por qué se está, incluso por qué, en qué momento convencimos a todos los individuos que leer es aburrido, porque hay una idea generalizada en donde la gente no lee porque le aburre, es cierto. Entonces, depende de todo, depende
Nosotros como padres, ¿qué tanto vamos a pedirle lectura a nuestros hijos? Tiene que ser parte de una disciplina. Así como se practica un deporte, así se practica la lectura, porque eso es el deporte del pensamiento crítico. Claro. José, ¿leer para escribir o escribir para leer? ¿Leer para escribir o escribir para leer? Siento que es un juego de palabras, pero no precisamente debería de ser. No, siento que es leer para ser. Y a partir de que somos, escribimos. Es una manifestación humana. Muy bien. Pues, últimas preguntas. Esperamos que nos manden sus últimas preguntas. Por lo mientras, ¿traes preparado algo más para leer? Pues no precisamente, pero puedo leer algo. Va, perfecto. Ok. Creatividad. Nuestra especie tiene un poder divino, uno que existe sobre todas las cosas. Tiene un poder heredado en la génesis del universo mismo. Tiene el poder de crear, transformar elementos reales y hacerlos una expresión de la imaginación, de sus ficciones. Es un poder tan tremendo e incontrolable que el monstruo social teme e intenta ocultar con desesperación. Una persona que obedece, que se ve forzada a cumplir, que ha sido relegada de su libertad por condiciones o circunstancias impuestas, es una persona sin poder, que ignora las propias capacidades. Es una persona sin educación. Habrá que notar que ese poder se encuentra en la capacidad de transformar y crear. Se olvida ese poder porque nos han educado de esa manera, porque la historia, filosofía, lectura, actividades artísticas y científicas se han convertido en tópicos aburridos. Se les ha restado la importancia de todas las formas posibles. Por algo se han eliminado de la currícula, por algo se les ha anulado en las escuelas e industrias. Por eso se les teme a los pensadores. Creo que esto es muy importante, que la creatividad nos ayuda a transformar de manera directa nuestro entorno. Y en ese transformar, en ese fracturar y en ese crear, es que nos damos cuenta que tenemos un gran poder. Y una persona que se sabe con ese gran poder empieza a adquirir una escala de valores distinto, en donde se vuelve más complicado dominar a esa persona y orillarla a obedecer, a ser esclavo, a obedecer por obedecer, sin ningún tipo de norma o de entendimiento de su entorno que lo haga obedecer, simplemente relegarlo de su libertad. Una persona que se sabe creadora, porque en su trabajo comprende que puede transformar su entorno solo con sus ideas, es una persona difícil de dominar. Es una persona que tiene una escala de valores más alta, porque su trabajo es más valioso y no cualquiera puede llegar a decirle que haga algo tal o cual por una cantidad de dinero. Entonces se vuelve una persona difícil de comprar, de corromper. Recuperar el poder creador es recobrar la habilidad de creer en uno mismo, porque uno se ve en su trabajo. El trabajo es el reflejo de nosotros mismos, y no como si fuera un espejo, sino de uno mismo como el ser, como una idea, como una construcción de qué somos, qué queremos y a dónde vamos. De valorar aquello que se puede hacer y darse cuenta que se es dueño de una riqueza absoluta, que se es dueño de uno mismo. Una persona que recupera el concepto de poder se vuelve ingobernable e incorruptible. Adquiere una escala de valores que difícilmente se puede violentar, comprar o transgredir. Para recuperar ese poder es necesario la introspección, llevarse a límites insospechados. Es necesario esforzarse, educarse, tener valor y disciplina.
Es necesario ejercer la decisión y capacidades humanas. Es necesario encontrar las pasiones y el deseo. Es necesaria la disciplina, de nuevo. Muy bien, José. ¿Qué le exigirías a nuestro sistema educativo y sociedad? Yo creo que al sistema educativo nada. No le pediría nada al sistema educativo, le pediría a la gente, a las personas. Y más que pedírselo a las personas, me lo pediría a mí mismo. A mí en realidad no me interesa si las personas son libres o se liberan o si quieren seguir trabajando como esclavos o si quieren seguir gobernados. A mí lo que me interesa es mi persona. Y yo estoy en una lucha constante por ser independiente, por vivir de mi trabajo de manera directa, sin que nadie me diga horario, sin que nadie me ponga trabas, sin que nadie me compre lo que tengo que decir. Y creo que cuando uno lo hace con uno mismo puede dar el ejemplo y el ejemplo es lo que habla y lo que pide. A mí no me interesa pedir nada, pero me interesa que mi trabajo hable, que mi persona hable, que poderme mostrar como un hombre íntegro, de valores, que he construido, con disciplina. Y creo que eso es dar el ejemplo de que se puede hacer otra cosa. Y por eso tengo mis libros, por eso los vendo de manera independiente, por eso los escribo, los edito y los publico yo. Y podrá ser lo que sea, pero son míos, totalmente míos, y nadie me ha, ni me han impedido, ni se me ha regalado nada. Claro, he tenido mucha suerte también, pero pues eso es otro factor, ¿no? Que no está en mis manos. Claro. Bueno, ¿consideras que trascender es un deseo del ego o del alma? Pues es que habrá que ver qué cosa me están hablando como ego y qué cosa me están diciendo como alma. Para empezar, no sé, tendría que creer en un alma. Entonces ya me están dando ahí un axioma de que el alma existe y yo no sé. ¿Cómo influyeron tus padres en tu educación? De todas las formas, mis padres son médicos y ellos tienen en su casa una biblioteca que tiene cerca de 1000 libros. Siempre he estado en contacto con la literatura. Mi padre es una persona estricta, mi madre es una persona estricta. Siempre no solamente me invitaron a leer, sino que me me hicieron establecer una disciplina. Iba a decir, me forzaron a leer, pero no creo que sea la palabra adecuada. Siempre me establecieron una disciplina sobre qué tenía o cómo llevar una educación. Siempre estuve leyendo, siempre se me estuvo impulsando ahí, siempre se me estuvo incluso presionando si quería dejarlo y creo que eso me forjó como adulto que soy. Muy bien, José. Eh, pues ya llevamos una hora charlando. Eh, no sé si puede hacer una petición. Este, que la poesía, ¿qué? Yo creo que te voy a quedar mal, Ángel, porque no lo traigo. ¿Cómo crees? Es que, como íbamos a hablar de educación, me traje mi tercer libro y esa viene en mi primer libro. Entonces no lo tengo a la mano. Te voy a quedar mal. Y te diría que me lo aviento de memoria, pero yo creo que no lo voy a recordar por completo. Hace muchísimo que no lo practico. Ok. Bueno, no hay problema. Queda pendiente esa deuda, José. Perfecto, me Un comprometo. último texto que nos leas. Este,
Ok. Dormir con los ojos abiertos. Ya se me han terminado las palabras, los gritos y las fuerzas. Todo se lo llevó el viento, me dijo el viejo mientras caminaba a la cama. Espero que algún día te pegue la brisa en el rostro y te des cuenta de lo que han visto mis ojos, porque después es imposible eclipsarlos con un par de párpados. El viejo se fue a dormir con los ojos abiertos. Muy bien, José. Pues con esta lectura damos por concluido esta pequeña charla. Te agradecemos a nombre de todo el equipo del Consejo Mexicano para la Ciencia, la Educación y el Desarrollo Social, tu tiempo, tu disposición, y te agradecemos enormemente que nos hayas compartido un poco de tu escritura, de tu filosofía. Y pues nada, a todos los que se conectaron a través de Facebook Live, les agradecemos bastante. ¿Algo que nos quieras comentar a modo de despedida, José? No. Pues nada, que salgan a quemar las escuelas. Adelante, sí se puede. Pero si los maestros... Al menos que pongan a sus profesores en un jaque. Hablar siempre es importante, opinar siempre es importante. Lleven sus opiniones hasta el punto en donde los profesores no sepan qué decir para que se rompa la clase. Ustedes pueden, los amo. Claro. Pues muchas gracias, José. Y Gracias a un ti, abrazo. Ángel.